Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para abordar un tema que es necesario de esclarecer o de puntualizar cierto tipo de distinciones, lo que va al tema de lo que se llama es el complemento de ordenación sacerdotal de la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa, de manos del obispo Martín Dávila, de la Sociedad Sacerdotal de Trento. Hubo un vídeo que se hizo con el padre Muñoz Caselín, también de la Sociedad Sacerdotal de Trento, pero en un canal de un cura súper dudoso del Novus Ordo, que fue una especie de entrevista en buenos términos, está bien, que eso se agradece, pero en donde este representante de la Sociedad Sacerdotal de Trento, hemos dicho, el padre Muñoz Caselín, él da a entender, lo que hemos dicho al inicio, que la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa, que Monseñor es un título honorífico que se lo da el Novus Ordo por el acervo, digamos que académico innegable que tiene esta persona. Una cosa es el acervo académico de méritos humanos que tiene la persona de Isidro Puente Ochoa, y otra cosa es lo que se llama el ostentar órdenes sagradas válidas, en este caso el presbiterado. Y es eso que nosotros vamos a abordar. Esto no es un vídeo difamatorio, no es un vídeo de, digamos que, de generar intrigas, es un vídeo todo lo contrario, es exhortar las conciencias, sobre todo de la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa, que sea humilde y se presente frente a su obispo, que en este caso es, aparentemente, es el Monseñor, su reverencia excelentísima reverencia, Monseñor Martín Dávila, que se presente con él y le exija o le pida una ordenación bajo condición, como se hace en todos los grupos sacramentistas, por parte de elementos que pretenden salirse del Novus Ordo y entrar en cualquier sociedad sacerdotal o católica que profese o sostenga una conclusión teológica sedevacantista. Repetimos, este es un canal sedevacantista. Nosotros no somos parte de la Sociedad Sacerdotal de Trento, pero no somos enemigos per se de ellos. Entonces, esto nos afecta a todos, porque esto está generando un precedente. Nosotros tenemos muchas dudas que cualquier elemento que venga del Novus Ordo, por ejemplo, un clérigo, un diácono, y se pase, como hemos dicho, a cualquier sociedad que sea sedevacantista, de cualquier posición teológica, sea de Atesis Casichiacum, como los sedeprivacionistas, o sea impedidos, o cualquier grupo sedevacantista clásico, totalista, o grupos conclavistas, o otros sedevacantismos más milenaristas, etc. Por lo general se exigen, lo más lógico es que estas personas se presenten ante las comunidades que asimilan estos miembros del Novus Ordo, que salen de esas filas por la conversión, pero que salen con sus órdenes sagradas dudosas, ¿sí? que son por lo general en los grados de sacerdocio, pues en el grado episcopal, que hasta donde tenemos conocimiento, en estos 60 y tantos años que se ha pasado a un grupo sacrantista, ha sido la persona que se presenta como Monseñor Viganó, que fue ordenado, fue consagrado bajo condición como Monseñor Williamson, en secreto. Pero por lo general hay muchos diáconos y sacerdotes que hacen ese proceso de asimilación a un grupo católico. Por ende, esas personas se deben presentar con la opinión más favorable frente a sus órdenes sagradas y no una opinión probable. ¿Qué es lo que está pasando con Monseñor? La persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa. ¿Quiénes son los que son responsables de eso? Es obvio que son las personas que admitieron a Monseñor Isidro Puente Ochoa a la Sociedad Sacerdotal de Trento. Una razón es que él explica. Entonces, en esta entrevista que hace el reverendo padre Carlos Muñoz Caselín, él asume que las órdenes que tenía en su momento el joven Isidro Puente Ochoa,
en 1972, que es cuando le accede a Sagradas Jóvenes, en el nuevo rito de Pablo VI, falso papa, porque ese ritual, ese nuevo pontifical, donde están los ritos para confeccionar nuevo clero, fueron modificados en el año 1968 por esta jerarquía del Concilio Vaticano II. Ese pontifical, que es el libro litúrgico, como hemos dicho, para constituir, recrear, construir el nuevo clero de forma sacramental, ha sido vulnerado gravemente en su forma y su intención. En este caso no vamos a hablar solamente de lo que es la área del presbiteriado. Por eso vemos que nosotros arguimos de entrada que a diferencia de lo que está opinando la Sociedad de Trento, en un vídeo que ni siquiera es en el canal oficial de ellos de internet, del YouTube, sino un canal foráneo, están asumiendo que la forma, primera imposición de manos, y la forma que se hizo en el ritual nuevo, en su momento el joven Isidro Puente Ochoa, fueron válidas en el ritual Novus Ordo de Pablo VI, en el modo pontifical de Pablo VI, falso papa. Solamente lo que le hizo la Sociedad de Trento fue una complementación de una segunda imposición de manos, que eso es algo que explicaremos más adelante, que no tiene sentido en estos momentos, y sobre todo por otras razones, no solamente de Papa Pío X, sino por un asunto de un salto de ritos y salto de iglesias de forma más probable. Entonces, recuerdo vuestras calidades que este vídeo tiene capítulos. Vuestras calidades os van a la descripción del vídeo y ven las partes que más os interesa. Así podéis orientaros en frente de nuestro discurso si os parece muy extenso. En principio, hay una teoría teológica que ha sido, según de la libre discusión entre teólogos, que aparentemente ya ha sido clarificada, aparentemente ya ha sido zanjada, que ha sido como que solucionada, en principio, de que aquella doble potestad, de que es el obispo cuando cuando ordena a un sacerdote, cuando confecciona a un sacerdote, le confiere la potestad de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, y B, la potestad de conferir el poder de remisión de los pecados o retenerlos. Existe un documento que se llama Sacramento Ordinis, que aparentemente, o decimos aparentemente, que no queremos extenderme tanto. Lo que hace ese documento, para ser un poco más simple, es unificar la Iglesia latina y oriental en lo que va de la materia del sacramento de la Sagrada Jóvenes. Y también exactamente es eso, y aparte también digamos que me da cierto pudor decirlo, aparentemente descarta que la materia para crear un sacerdote sea ahora también incluya la presentación de los instrumentos, aunque el rito para crear sacerdote es el mismo previo a Sacramentum Ordinis, que en principio zanja todas estas cosas. Por eso no quiero extenderme, pero esto tiene que quedar claro. Y como no tengo cómo recurrir al Papa, que eso es un derecho de los fieles, eso no lo digo yo, eso saben en el Concilio Vaticano, en lo equivocarnos creo que aparece en el documento de la Constitución Apostólica Pastor Eternus. Los fieles podemos recurrir, tenemos el derecho de recurrir al Sumo Pontífice en controversias de fe moral. Y aunque yo pueda recurrir, y aunque sea recibido mi proceso, aún así siempre se mantendrá, en cuanto a la Santa Sede no se pronuncie, siempre quedará vigente la opción previa. Por ende, nosotros tenemos que aplegarnos, vamos a hablar en este discurso, a Sacramentum Ordinis. La Sociedad Sacerdotal de Trento, esto es importante lo que vamos a decir, ¿eh? Si no entendemos este primer punto, pues lo vamos a explicar mucho más, con más profundidad más adelante, no entenderemos lo que sucede con Monseñor, con la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa, y las acciones de la Sociedad Sacerdotal de Trento frente a esta especie de complementación de rito, que no es una ordenación bajo condición, que fuese lo más ideal. Entonces la Sociedad Sacerdotal de Trento usó el argumento del sacerdote
ya difunto obviamente, del sacerdote y profesor, doctor en Derecho Canónico y Teología Dogmática, Adolphe Tancredi, sobre la praxis, realización o práctica, y, abrimos comillas, términos usados por este propio autor, que en la práctica, la praxis, tratándose de la validez, se debe seguir la parte más segura y omitir nada de lo que se requiere, probablemente. La Sociedad Sacerdotal de Trento va a argumentar frente a la implícita negativa casi evidente de que la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa no quiso reordenarse bajo condición. Esto es algo que es casi evidente. Entre ver los vídeos de la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa en su canal de YouTube, Ecuménicas Trientinas de Guadalupe, y lo que el padre, este vocero, el reverendo padre el reverendo padre Muñoz Caselín intenta decirnos, se ve que no hay hay un divorcio de intenciones entre lo que es común en el sarantismo y lo que es ahora común en el intelecto de Isidro Puente Ochoa. Entonces no quiso reordenarse bajo condición, es algo que se ve implícito, que fuese lo más idóneo, ¿no? Y por ahí explicamos el porqué. Lo que obran y obviamente lo habrán convencido la Sociedad de Trento a Isidro Puente de optar por una complementación del rito de ordenación de Pablo VI, falso papa, ¿no? Adheriendo a criterios de dicho teólogo que la propia Sociedad Sacerdotal de Trento usa, que es Adolphe Tancredi, aparentemente, ¿no? En ese discurso, no tenemos que dudar, pero es lo que usan ellos para justificar ese ritual que se hizo a la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa. La Sociedad Sacerdotal de Trento, para completar el rito de ordenación de Isidro Puente Ochoa, argumenta que en el caso específico, usando el rito de Pablo VI, falso papa, no sabemos si se hizo en latín ese rito o en italiano, creemos que fue ordenado en Italia bajo el rito de Pablo VI, al menos en el caso nunc ad hoc, ahora y para esto. Nosotros también sabemos usar palabras en latín, así que para hablar de estos casos, estuvo presente en condiciones que, según la Sociedad de Trento, y aparentemente Isidro Puente, en donde la primera imposición de las manos del obispo y la recitación de las fórmulas esenciales incluidas en el Novus Ordo, en ese nuevo pontifical del Novus Ordo, para crear nuevos curas, nuevos presbíteros, fueron válidas. La Sociedad de Trento asume eso, que esa fórmula, esa materia, el ritual de Pablo VI fue válida. No así la segunda imposición de las manos, por el efecto de la fórmula, porque esa imposición sigue aún en el Novus Ordo, por el efecto de la fórmula contenida en el rito de ordenación del falso papa Pablo VI, posible marrano, seguro destructor de la iglesia, y solo remitirnos a las pruebas. Entonces, la Sociedad de Trento asume en una primera instancia que la primera imposición de manos fue válida, la fórmula de la esencial de la constitución de un sacerdote fue válida, pero la segunda fórmula, creo que iniciamos al principio, no fue válida, porque existe un verdadero cambio de la intención entre ambos con pontificales, entre el romano y el de Novus Ordo. Que no es Novus Ordo de la misa, cuidado, es el ritual conciliar para crear nuevos ritos, nuevo clero, nuevos diáconos, nuevos sacerdotes, nuevos obispos. Ahora bien, la Sociedad Sacerdotal de Trento usa la opción de Adolphe Tancredi, que hemos dicho, es un teólogo de altura, en donde si ocurre la omisión de la segunda imposición de las manos, ocurre un equívoco sustancial en la pronunciación de la fórmula, se debe repetir dicha fórmula fuera de la ordenación o de la misa. Es importante que para la constitución de cualquier sacramento debe haber cinco principales condiciones: ministro, materia, forma, intención y sujeto receptor. Por lo general la gente siempre dice que son tres condiciones para
se haga un sacramento válido. Cualquiera de los 7 sacramentos sean válidos, se necesitan esas 5 opciones, pero la gente siempre usa 3: materia, forma e intención. En el caso de la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa, nosotros sabemos, según lo que dice el padre Caselín, y por razones también históricas, es obvio. Incluso hasta no puede haber sido así, pero fue efectivamente de esta forma. Tenemos certeza que el obispo ministro que confecciona el sacramento del presbiterado para el joven en su momento, Isidro Puente Ochoa, es un obispo consagrado de rito antiguo. ¿Está bien? Materia, imposición de las manos, fue efectiva, probablemente. Materia, forma e intención, estas dos cositas, y el receptor apto, es obvio, es un hombre, varón bautizado, es receptor sujeto válido para cualquier sacramento. En este caso de sacerdocio, hombre, varón, para recibir, bautizado, importante, para recibir el sacramento del presbiterado en este caso. Entonces el problema que hay en el nuevo rito de Pablo VI es un problema de forma e intención, y eso lo vamos a demostrar. Entonces, ahora haremos una especie de semidudas, unas dudas que tenemos, que probablemente responderemos de forma implícita en nuestra exposición. El gran problema que surge son varias nociones no tomadas en cuenta. No tomadas en cuenta en el sentido que obviamente las tomaron en cuenta, pero no pudieron convencer a Isidro Puente, pues parte de la Sociedad de Trento no pudo convencerlo. El rito al cual se refiere el teólogo Tancredi, que es el teólogo que usa la Sociedad de Trento para justificar la segunda imposición de manos y la lectura de la forma, que se cambió en el Nuevo Sordo, en el nuevo pontifical se cambia, no es igual que el pontifical recibido por los apóstoles, que es el pontifical romano que conocemos hoy en día. El rito del cual se refiere el teólogo Tancredi es el rito, o sea, las ideas que tiene este teólogo que usa la Sociedad de Trento. Ese teólogo no piensa jamás en un ritual cismático ni no romano. Él habla en función de un ritual católico y romano. Él no está pensando en un ritual cismático innovador. Por ende, el teólogo piensa en un ritual de ordenación católico y romano, como hemos dicho, no así un rito híbrido, no católico, no romano. Palabras del propio Isidro Puente Ochoa. Están sus vídeos de cuando él se dice que él no es sacramentista. Él dice que el nuevo ritual de ordenación de Pablo VI, falso papa, no lo dice, pero nosotros lo hicimos. Él es un ritual que no es católico y no es romano. Por ende nos justifica a nosotros. O sea, el teólogo Tancredi jamás en su vida se imaginó que sus criterios iban a ser usados fuera del ámbito de un ritual católico y romano. Entonces, por ende, aplicar las mismas distinciones para completar la ordenación del cura dudoso, y si Puente, cuando decimos dudoso nos referimos al sacramento de presbiterado, no a sus méritos personales ni a sus méritos académicos. No son justas. ¿Está bien? No son justas, no fue justo aplicar la concepción del teólogo Tancredi de la forma en que se ha expuesto a las personas, sobre todo el sacramentismo. No es justo. No está bien, no puede ser que una persona sin estudios, como un servidor, no sin estudios teológicos. Si yo tengo formación en otras áreas, no puede ser que una persona que sin estudios puede ver lo que está pasando, y ellos que son teólogos, sobre todo Isidro Puente Ochoa, que se jacta de hablar de casi 27 idiomas, no puede ser que no se dan cuenta de eso, porque son ritos diferentes en su forma e intención, tanto el ritual de Pablo VI como el ritual de Iglesia Católica, de pontificar para crear nuevos diáconos, sacerdotes y obispos. Obviamente, si esas nociones no fueron tomadas en consideración desde un inicio por el autor que usa la Sociedad Sacerdotal de Trento, que es Adolphe Tancredi. El rito de ordenación de Pablo VI tuvo, para este caso, como siempre se ha abordado, como un rito cismático, como lo dice también el propio Isidro Puente Ochoa. No es católico, no es romano, por ende es cismático. Con serias adulteraciones de las fórmulas esenciales del sacramento del orden, en este caso del orden sagrado presbiteral. C.
el magisterio de la Iglesia ya se pronunció hace 77 años del caso del cura dudoso Isidro Puente. Y por ende, la manera en que él abordó la sociedad de Trento, bajo la presión probablemente obstinada de Isidro Puente Ochoa. O sea, ya lo que vamos a hablar a partir de ahora, adelante vamos a hablar de todo ya con el magisterio y con teología, con historia, para sustentar nuestro criterio. Él tiene que ser reordenado bajo condición, no puede sostenerse esa idea que la sociedad de Trento le propuso a sus fieles y le propuso a los que estamos de este lado del sagantismo, esperando que las cosas se hagan bien. Entonces, en Lessinger, 3860, o en las versiones clásicas, las numeraciones clásicas, 2301, 2301, su santidad Pío XII, en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, de año 1947, sobre la forma y la materia del sacramento de las Sagradas Órdenes, abrimos comillas, en la ordenación presbiterial, la materia es la primera imposición de las manos del obispo, hecha en silencio, pero no la continuación por extensión de la mano derecha, ni la última, que es el caso de Isidro Puente Ochoa, que hace la Sociedad de Trento, cuando se agregan las palabras recibe el Espíritu Santo a quien perdonáis los pecados, etc. Por ende, la única forma que hay, pero la única materia, según la mente del Papa Pío X, que no quiero entrar ni siquiera a distinciones controversiales que eso ha generado. Yo no sé por qué las personas... Es así, yo dije en un principio, si yo tuviese el Papa en estos momentos, yo recurriría a este caso. Pues ya el Concilio de Florencia había determinado para el rito latino, incluso en las versiones del Lessinger, posterior al Sacramentum Ordinis. Se dice que por tradición la presentación de los instrumentos es tradición para materia en el ritual latino de ordenación de sacerdotes, no así en los rituales griegos, o sea, en los rituales orientales. Lo que hizo el Papa Pío X, y hemos visto en un diccionario de teología dogmática muy cercano a la muerte de Pío XII, refiriéndose a esta constitución dogmática. Sacramentum Ordinis, disculpame un poco este desvío, es que el Papa Pío X intentó volver a las formas primitivas de ordenación sacerdotal. Y es eso. Entonces el Papa Pío X dice, no tengáis escrúpulos y ahora en adelante. Bueno, está bien, pero también desde el Concilio de Florencia nos dieron unas prescripciones y también son infalibles, ¿no? Con el Papa Eugenio IV. Lo bueno del Papa Pío X es que, bueno, está bien, él nos da una unificación de criterios. Pero lo interesante es que pontifical, para crear nuevos curas, mantiene la famosa teología ultrapasada, que su Sacramentum Ordinis aparentemente en este pequeño párrafo, digamos que desglosa y aclara. Porque en el ritual de ordenación sacerdotal, en el pontifical católico y romano, que se usa, todo el tradicionalismo lo usa hoy en día, probablemente también la fraternidad sacerdotal San Pío X también lo usa, creemos nosotros, probablemente que sí. Existe la infusión, la construcción de un sacerdote por parte del obispo, usando el pontifical, y le da una primera potestad de conservar el cuerpo, de poder producir el misterio de la transustanciación, del cambio de la criatura del pan y del vino al cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y después en otro momento del ritual le da la potestad de perdonar o retener pecados. Esa famosa doble potestad, dice, no, que eso está todo pasado. Está bien, está todo pasado a nivel de magisterio, a nivel de que es criterio católico distintivo, por así decirlo. Pero el ritual ceremonial mantiene la teología, por lo menos, de Concilio de Florencia para acá, o sea, del siglo XV para acá. Y de 1947 a 1958, que es el fallecimiento del Papa Pío X, el pontifical es el mismo. Mantiene todos los criterios ritualísticos para constituir un sacerdote, diáconos y obispos, en este caso sacerdotes. Entonces, o no hicieron caso al Papa Pío X, y creemos nosotros que los que le van a hacer caso son los que estaban en la camarilla de Pío XII, que probablemente habían grandes teólogos católicos. Sabemos que estaba Bonini, el padre Aníbal Bonini, que es hermano Juan, que es un arquitecto albañil libre,
Y estaba el cripto enemigo de la luz de Cristo, el cardenal Bea, Agustín Bea, en crear estos rituales, estaban en la camarilla, en esa alta corte de Papa Pío X, que no es misterio, es real. Incluso el propio Monseñor Montini fue ascendido durante la época de Papa Pío X. Entonces, estaban estos personajes alrededor de él. Nosotros siempre hemos sostenido que si habían personajes siniestros alrededor de Papa Pío X, también habían católicos, que son estas personas que probablemente no modificaron el ritual pontifical para crear nueva curia, pero nueva jerarquía de orden. Ese es el concepto canónico. Entonces, en 11 años, más o menos, que desde 1947 a 1958, el pontifical no se mudó. No que nosotros sepamos, porque la propia Sociedad de Trento usa el pontifical romano. Entonces, lo que hizo el Papa Pío X, probablemente Pío XII, en el Sacramento Ordinis, fue una unificación entre Oriente y los rituales latinos, probablemente, a nivel teológico. Pero a nivel instrumental, ceremonial, no lo permitió o no se dio por alguna razón. Probablemente el Papa Pío X, por razones que explicaremos un poco más adelante, sobre todo con palabras del Papa León XIII y el Papa San Pío X, probablemente el Papa Pío X quiso tocar el pontifical romano, que es el libro que hemos dicho litúrgico para constituir jerarquía de orden. Diáconos, curas, obispos. Entonces, la forma, acordados de las famosas partes para crear un sacramento, hemos dicho: ministro, materia, forma, intención, sujeto, receptor. La materia, que se usó en el Novus Ordo, estuvo bien. El ministro, un obispo válidamente consagrado obispo, estuvo bien. Vamos dos. Forma, intención, no estuvo bien. Sujeto, receptor, estuvo bien. Ahora es el problema que tenemos acá. Entonces, sabemos que el joven Isidro Puente Ochoa recibió una materia adecuada. Ministro adecuado, materia adecuada. Que es la primera imposición de manos. Ahora bien, materia e intención, aquí vienen las dudas. Porque el Papa Pío X, en Sacramento, en Ordinis, en el Lessinger, como hemos dicho anteriormente, 3860 o 2301 en las ediciones clásicas, la forma de la Constitución para construir un presbítero, la fórmula consta en las palabras del prefacio, de las cuales son esenciales y por tanto requeridas para la validez. En latín se dice ad valorem requisita, o sea, para el requisito para el valor, o sea, para la validez, para que algo sea real. Si no tiene valor, no es nada. O sea, es inválido, no sucedió. Entonces, las siguientes, ¿no? Te rogamos, Padre Omnipotente, a este siervo tuyo, la dignidad del presbiterio, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, para que, es importante esto, para que alcance recibido de ti, oh Dios, el cargo, oh Dios, el cargo del segundo mérito y muestre con el ejemplo de su conducta la severidad de las costumbres. Las traducciones varían del vernáculo, del latín al vernáculo. En portugués la fórmula es diferente, ligeramente diferente, en castellano también es ligeramente diferente. Pues obviamente todos los rituales deben ser siempre hechos en latín, al menos en las fórmulas esenciales. No quisiera extenderme. Entonces, hay que entender algo. La fórmula que está en el pontifical, en el nuevo pontifical de 1968, que fue el cual un obispo válidamente consagrado le hizo al joven Isidro Puente Ochoa en 1972, es casi igual a la fórmula requerida de forma infalible por parte del Papa Pío X. Hay un problema. Ellos, el Novus Ordo, o sea, la secta esta, ya reinando, usurpando, mejor dicho, Pablo VI, con el cardenal, con el padre Aníbal de Gunini, quitaron la palabra ut, o sea, la expresión ut en latín significa para qué. Hemos hecho énfasis antes, para qué. Todos sabemos que quitar la palabra, la expresión ut, que significa para qué, es un defecto de la forma. Es digamos que adulterar el corazón mismo de la fórmula del sacramento. Después viene
y nos den la razón a nosotros. Ahora bien, es obvio que la Sociedad de Trento va a jugar, en buen sentido de la palabra, va a apostar a decir, bueno, es que la segunda fórmula para constituir un presbítero en el ritual católico, como hemos dicho al principio, si bien es cierto, el Papa Pío X, él hace una especie de unificación entre lo que es la forma, la materia y la forma del sacramento para constituir un nuevo sacerdote. Primera imposición de manos, la lectura de la forma que hemos leído es suficiente. Con eso ya tenéis un sacerdote válidamente ordenado. Ahora bien, eso no es así tampoco, porque el Papa también está pensando en el pontifical que se está usando, que es el pontifical que él tiene a disposición en su corte, en la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal. Bueno, la Sociedad de Trento va a apostar a eso, va a decir, bueno, la primera fórmula, digamos, la materia está bien, la fórmula está casi bien, le falta el ute, que es la expresión para qué, que ya es una adulteración. Nosotros vamos adelante, vamos a ceder esa expresión. Vamos a decir, ¿sabes qué? Está bien, estuvo válido la materia, estuvo válido la forma, ¿no? Pero válido dentro de una especie de distinción filosófica, como hace Alessia Casicciaco, como intenta hacerlo, pero en buen sentido de la palabra, mejor dicho. O sea, vamos a cederle a ellos que fue válida la imposición de manos, fue válida la fórmula, que no lo es, está adulterada. Confesión de parte, de pruebas, ¿no? Es famoso adagio de las leyes, ¿no? De las leyes de derecho romano. Los propios modernistas, ellos van en el año 1974, ellos van a decir esto. Eso aparece en internet, ¿no? Puedes buscarlo, ¿eh? La Congregación de la Doctrina de la Fe hace una declaración sobre el sentido de aprobación a las traducciones de las fórmulas sacramentales del día 25 de enero de 1974. Un servidor no había nacido en esa época todavía. Entonces, dice, la Constitución Sacrosanto Concilium, que fue el primer documento enfermizo, totalmente dualista, del Concilio Vaticano II, que es obligatorio de sentimiento. Vamos a explicar ahorita de por qué. Ha introducido algunos cambios concernientes a la misma esencia, que son las fórmulas, a la misma esencia de los ritos sacramentales. Estas nuevas expresiones, etcétera. Y se nos tienen que parecerse mucho más al latín, o sea, sí, pero ellos están diciendo con confesión de pruebas, con confesión de partes, que ellos han cambiado la misma esencia de las fórmulas sacramentales con nuevas expresiones. Y saben que va a decir los papas de repente un siglo antes y unas décadas antes del Concilio Vaticano II. Va a decir lo siguiente: el Papa León XIII, en la bula Apostolici Curiae. Qué importante esa bula. O sea, esa bula hace un análisis histórico y teológico de la invalidez de los rituales anglicanos eduardianos, que es la secta anglicana de Inglaterra, herética y cismática, iniciada por el rey Enrique VIII. Ellos modificaron todo a raíz ya del rey Eduardo VI, adulterando todos los ritos para crear el clero, presbiterado, episcopado, de la mano del arzobispo Thomas Cranmer, modificando la forma y intención tal cual como lo hizo el falso Papa Pablo VI. El Papa León XIII, en la bula Apostolici Curiae, va a decir esto: a la iglesia le está prohibida, la iglesia incluye la jerarquía, cuidado, a la iglesia le está prohibida cambiar o incluso tocar la materia o la forma de cualquier sacramento. Cambiar el ute de la primera de la forma esencial para la creación de un nuevo sacerdote está prohibido, es ilícito. Incluso también la materia. Bueno, como el Papa Pío X, como sabemos que es un precepto de la presentación de los instrumentos, que aún así no solo tiene presentación de instrumentos, es un precepto de la validez para la constitución de un sacerdote previa a sacramento de un órdenes. Bueno, otro día hablaremos de eso. Pero nos aferramos a lo que dice el Papa Pío X, mientras no tengamos un Papa a quien recurrir, que nos aclare un poco estas cosas. Ahora bien, segundo, esto lo voy a decir ahora del Papa San Pío X. Es bien sabido
que no pertenece a la iglesia, incluyendo la jerarquía, ningún derecho en absoluto, ningún derecho en absoluto, a innovar nada sobre la sustancia de los sacramentos. El Papa San Pío X, en la carta apostólica Esquonono Lavente Século. Entonces, no se puede innovar nada en los sacramentos. Y ellos modificaron la esencia misma, ellos lo dicen. Hemos hecho cambios concernientes a la misma esencia de los ritos sacramentales, estas nuevas expresiones, etc. O sea, 2 papas del pasado han detestado esa idea de ponerse a adulterar, a manosear el pontifical, o al menos los rituales, el ritual romano para crear otros sacramentos, lo que consideran ahora el pontifical romano para crear nueva jerarquía de orden, en este caso el presbiterado. Por ende, vamos a hablar brevemente, pero dijimos que íbamos a cederle a Isidro Puente Ochoa, al cura dudoso, con todo respeto a nivel académico, pero a nivel de sacramentos, vamos a cederle que la materia estuvo bien, que el ministro estuvo bien, un obispo variamente consagrado, la materia estuvo bien, la imposición de la primera imposición de manos, y la fórmula estuvo bien, que no está, es ilícito. Hay personas que pueden decir, bueno, es que la palabra ute para qué, como en la fórmula para qué, alcance recibido de ti, o Dios, etc. En la fórmula esencial, el corazón de una de las condiciones para crear un sacramento válido, en este caso de un presbítero, vamos a ceder que estuvo bien todo eso. El Papa León XIII nos va a implicar que el defecto de la forma, por dañar o adulterar la significación ex adiuntis, que es un término latino que significa según las circunstancias, de rito en su conjunto. Como hemos dicho, lo vamos a decir nuevamente, os damos a Sociedad de Trento el beneficio de que, bueno, está bien, la posición como hemos dicho, obispo estuvo bien, la posición de mano estuvo bien, la fórmula esencial estuvo bien. Que no estuvo, pues falta una expresión. El Papa León XIII explicará en la bula Apostolici Curri, aún esas palabras agregadas en la forma, en teoría correctas, como hemos dicho, que el pontifical de Pablo VI, falso papa, mantiene la forma esencial correcta, la imposición de las manos correcta, y aún otras palabras católicas que se pudieran agregar, como hizo esa Sociedad de Trento, que hizo un salto de rito y le completó otras palabras católicas que se pudiesen agregar. Que el Papa León XIII en el siglo XIX se adelantó a este proceso que está viviendo hoy en día el sacrantismo. Entonces, y aún otras palabras católicas que se pudiesen agregar, como hizo la Sociedad de Trento, o que subsistan en el rito, o sea, en la fórmula, como el rito de Pablo VI, que mantiene la materia y la fórmula, digamos que dogmáticamente expresada por el Papa Pío X, aunque en su pura literalidad estén bien, que no lo está, pues le falta la preposición uti, que significa para qué, no tienen el mismo significado del dogma y o del sacerdocio católico. Repetimos, aunque ellos hayan puesto todo eso, el Pablo VI, y la Sociedad de Trento intentó hacer, digamos que intentar medio ponerse amigo con el sacrantismo y con Isidro Puente y agregar palabras que sean correctas o católicas, que pudiesen subsistir aún en esa completación de ritos, no tienen el mismo significado del dogma y o del sacerdocio católico. Esto en consideración de todo lo que conlleva dicho rito en su conjunto. No solamente significa que viene un obispo y solamente va a ponerme las manos y hacer la fórmula y yo ya soy un sacerdote católico. No, eso no funciona así. Eso no es así. La iglesia tiene una normativa, tiene una tradición instrumental que no se puede estar omitiendo. Entonces, dicho rito en su conjunto, y ahí nos metemos con Pablo VI, falso papa, en consideración a errores y herejías, en consideración a todos esos conceptos católicos que han sido quitados o cercenados, en consideración a los errores y palabras de la forma, y así dañar el significado o significación ex adiuntis según las circunstancias, el rito en su conjunto. Se daña también la validez.
O sea, si yo hago un ritual en lo que envuelve, en caso que hemos dicho, o regalamos la certeza, la posibilidad de que todo está bien con el ritual de Palo Sexto, que pasó el joven Isidro Puente Ochoa en 1972 o 74, ya me olvidé. Aunque estuviese bien la imposición de las manos, el obispo válidamente ordenado, y la forma, y el receptor, la intención, que es el recurso que faltaba para una validez de un sacramento, no se da. Bueno, repetimos, ministro, obispo válidamente ordenado, está bien, ministro, y si yo puedo Ochoa lo puede demostrar. Materia, imposición de las manos, está bien, el ritual no sordo de creación de nuevos curas lo tiene, está bien. Forma, no lo es, pero lo asumimos para regalar una ventaja. Está bien. Forma, está entredicho. Receptor, sujeto receptor, válidamente un bautizado, hombre, con sus manos, sin impedimentos físicos, está bien, un receptor apto. El problema es la intención, y ese problema, por más que se tengan las otras 4 opciones, se cae la validez del sacerdocio de Isidro Puente Ochoa. Hemos explicado más o menos, vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque existe una carencia del ritual ceremonial de Pablo VI, que ha destruido la esencia y la visión católica del sacerdocio de Jesucristo. El Papa, en el Ratzinger 2101, en las ediciones clásicas 1151, el Papa Inocencio XI, que se consideraba rigorista, en un decreto de Santo Oficio en contra de las visiones, errores de las doctrinas polares laxistas, o sea, un rigorista en contra de lo que es laxo, dice el Papa Inocencio XI, esto es desde el 2 de marzo de 1679, del siglo XVII. En la administración de los sacramentos, la administración de los sacramentos, no es lícito seguir en la área de la validez, o sea, seguir en la validez del sacramento la opinión probable, dejando de un lado la opinión más segura. De ahí, solamente en la administración del bautismo, y en este caso nos corresponde, y en la ordenación de sacerdote u obispo, que en este caso es sacerdocio por parte del caso de Isidro Puente Ochoa, es prohibido o ilícito valerse la sentencia probable. Eso fue lo que hizo la Sociedad de Trento. Se valió la sentencia probable, hizo un salto de ritos, un rito no católico, que es el no usar 2 palabras del propio Isidro Puente Ochoa. Está el vídeo donde dice que él no es sacrantista. Con la mentalidad de la Sociedad de Trento de usar un rito católico, la Sociedad de Trento obviamente dijo, estuvo todo bien, le falta la segunda imposición de manos, que dentro del ritual ceremonial católico es necesaria, si bien dogmáticamente ya no lo es, pero ritualmente sí lo es. ¿Por qué? Porque necesitamos la intención de la Iglesia. Cuidado, que incluso el propio Catecismo de San Pío X, que no es un documento infalible, pero el propio Catecismo de San Pío X va a decir que Jesucristo le confió el sacerdocio, el poder, la potestad sacerdotal de producir el misterio de la transubstanciación a los apóstoles en la última cena, y después de la resurrección le confió la potestad de perdonar o retener pecados, que es la famosa doble potestad. Aparentemente el Papa Pío X, él zanja eso a nivel teológico, pero lo permite a nivel ritualístico. ¿Por qué? Por la intención. Eso fue lo que hizo la Sociedad de Trento. Hizo un salto de rituales, que la segunda imposición de manos y la fórmula nueva no es igual. Habla acerca de unos dones que se da al pueblo, y no habla acerca de la potestad de perdonar pecados, si bien ya no es necesaria a nivel teológico, pero sí es necesaria a nivel ritualístico. A eso de lo que se llama la validez del ritual en su conjunto, que es la intención de la Iglesia, en que un sacerdote sacrificador, la Sociedad de Trento optó por eso, hacer un salto de ritos. Y no está bien, pues estamos hablando de ritos diferentes. Por ende, la Sociedad de Trento se valió no la opción más segura, se valió la opción más probable, y eso está prohibido por el Papa Pío XI, Inocencio XI. Por ende, la Sociedad de Trento, como hace todas las sociedades sacrantistas, incluyendo la Sociedad de Trento probablemente, debe optar por la opción más segura, que es razonable bajo condición
al reverendo, perdón, a la persona que se presenta, como Monseñor Isidro Puente Ochoa. Ahora bien, nosotros vamos a ver que el ritual nuevo, y esto vamos a justificarlo, el ritual, la intención del ritual de Pablo VI, falso papa, que se fue ordenado, aparentemente, Isidro Puente Ochoa no tiene la intención de crear un sacerdote católico, porque se retira de una serie de oraciones que incluye la intención, como dice el Papa León XIII. No me interesa que tengas cosas católicas o hayas agregado cosas católicas al ritual de ordenación de los anglicanos. El problema es que en su conjunto el rito mantiene una ausencia de creación de sacerdotes católicos. Y es en eso que se parece el ritual de Pablo VI al ritual herodiano de los anglicanos, que se retiró del ritual de Pablo VI que había antes y que insiste todavía en el pontifical romano de la Iglesia Católica, que es para crear nuevos curas y obispos y diáconos. Primero quitaron, porque es el deber, o sea, la oración de que dice, porque es el deber de sacerdote ofrecer, bendecir, presidir, predicar y bautizar. Eso se quitó. Segundo, se quitó la letanía de los santos, en el Nuevo Sordo muy abreviada, aunque está pero muy abreviada, eliminando una oración ecuménica, o perdón, eliminando una oración no para nada ecuménica o ecumenoide, porque la palabra ecumene significa de la misma casa o de lo mismo. Porque el ecumenismo no sordo es el ecumenoide, es el ecumenismo entre falsas religiones que está condenado en Mortarium Animus del Papa Pío X. Pero esa oración que está en el ritual pontifical católico dice que te digne volver a la iglesia a todos que viven en el error y traer a la luz del evangelio a todos los infieles. Eso fue quitado de pontifical de Pablo VI, falso papa. Otra oración quitada: transformen con su bendición inmaculada el cuerpo y sangre de tu Hijo para bien de tu pueblo. Eso fue quitado. Otra cosa quitada: dígnate, Señor, consagrar y santificar estas manos por esta unción y bendición nuestra, o sea, las manos del sacerdote, para que todo lo que bendigan sea bendito y todo lo que consagren sea consagrado y santificado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra, esta especie de oración, es un reflejo que toma el Papa Pío XII, en la encíclica Mediator Rei, y va a copiar esta oración, hacer suya en su discurso no en su propuesta, porque no es igual un discurso que una carta a toda la iglesia. En fin, el Papa Pío XII va a decir que el carácter indeleble que los asemeja a los sacerdotes al sacerdocio de Cristo, usando esta oración que quitó Pablo VI de pontifical católico. Otra cosa que han quitado: recibe la potestad de ofrecer sacrificios a Dios y de celebrar misas tanto por los vivos como por los difuntos en nombre del Señor. Eso fue quitado. Ahora bien, la famosa segunda imposición de las manos, que es el que completa la sociedad sacerdotal en Trento con el caso de la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa. También quitaron esto: recibe el Espíritu Santo. Aquellos a quienes les perdonen los pecados serán perdonados, y aquellos a quienes se los retengan les serán retenidos. En la oración, lo que hizo el Nuevo Sordo fue copiarse, fue asimilar el sacramento en órdenes. Si ya no sirve la segunda imposición de manos, o sea, si ya lo que vale es la primera la fórmula y la primera imposición de manos, ellos son astutos. Ellos aplicaron el sacramento en órdenes. Además, le aplicaron a modo, digamos que malversado. Aunque no tanto, porque si la segunda imposición de manos no vale, ya no es materia esencial para que ya tengamos un ritual. Que el Papa Pío XII no la quitó de ritual, mucho cuidado, la mantuvo. Pues lo que vemos que hizo el Papa Pío X fue una unificación de criterios, lo que es materia y forma del presbiterado, entre Oriente y Occidente. Hoy bien, el nuevo rito de Pablo VI quitó esa potestad que ahorita dicen estas ultrapasadas. Está bien, vamos a dejársela que está ultrapasada mientras no podamos recurrir al Papa. Por eso me atengo a sacramento de órdenes. El nuevo rito de Pablo VI dice: cambió la potestad de consagrar, de perdonar y retener pecados a esto: recibe la ofrenda del pueblo santo, para representar a Dios. Es eso. Ellos pusieron una noción representativa al sacerdote para recibir las ofrendas del pueblo santo. Imaginaos eso.
O sea, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarlas a Dios. Prácticamente es una opción de hasta, si es para mucho hablar, porque pueblo santo. O sea, hasta donde hemos entendido, según la teología de catecismo del Concilio de Trento, en la iglesia militante tenemos los miembros vivos y los miembros muertos. Y ambos participan en los mismos sacramentos. Entonces, las ofrendas deben estar recibidas tanto bien por el pueblo muerto. Si bien eso es una visión interna de la iglesia, nadie sabe a ciencia cierta quiénes están muertos, son que están en pecado mortal, obviamente. Pero hasta que no se mueran estas personas o no se conviertan o entren en herejía, no son miembros separados del cuerpo místico, siguen siendo miembros muertos aún afiliados al cuerpo místico de Cristo. Esta frase deja mucho que desear. No deja mucho que desear, realmente es que en el Novus Ordo todos son salvos. Porque existen documentos en el Concilio del Vaticano II que hacen que todas las religiones son medios de salvación. Tienen elementos de salvación. Pues es obvio, nadie está realmente en pecado mortal por sí, en principio, ¿no? Según ellos. Entonces, ellos quitaron eso. Quitaron la potestad de conferir el perdón de los pecados, ritualísticamente hablando, por una noción de recibir una ofrenda en un pueblo santo. Nada que ver. Totalmente adulterado, nada que ver. Y último que también quitaron, que una noción que decía, antes que os acerquéis al altar, que es importantísimo el altar, a celebrar la misa, aprendáis el orden de todo aquello y la consagración, fracción y comunión de la víctima. Esto fue eliminado del nuevo rito. Esto es esencial del sacerdote sacrificador, porque en la misa lo que hay es esto, es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz sobre los altares de la Iglesia Católica. Eso es la misa. La misa no es una fiesta, no es un juego, o sea, no es una fiesta ni un jolgorio. Que existe la acción de gracia, sí, como opción. Lo primero que hay es adoración, reparación, petición, acción de gracias. Y adoración incluso. Pero eso es la recreación incruenta de los mismos méritos de Jesucristo en la cruz que se hace día a día por beneficio de los fieles, vivos y difuntos, y por todas las almas que así lo requieran. O sea, es la renovación de bienes santos en el altar. Eso fue retirado. O sea, ya el cura moderno no consagra, no hace la fracción, no hace la comunión de la víctima. O sea, el sacrificio debe ser la inmolación total de la víctima. ¿Por parte de quién? Del sacerdote. ¿Está bien? Terminamos con lo que es el Novus Ordo, que tiene una visión de sacerdocio, que nada tiene que ver con esto. El documento Institutio Generalis Missalis Romani del 3 de abril de 1976, todavía yo no había nacido, y nací un poco más adelante, que es una exposición teológica, pastoral, catequética, rubrical, introductoria para la comprensión y celebración de la misa, hecha por el padre Bugnini, que es el arquitecto de la nueva misa y del nuevo pontifical, y otras cosas que hizo Pío XII en su momento. Pero influenciado por él, Pío XII hizo algunas cosas, y gracias a Dios algunas cosas han sucedido que han invalidado las acciones de este hombre, de Bugnini, durante el reinado de Pío XII, sobre todo a nivel canónico, pero no en el caso de ello. Fue una conferencia general del episcopado latinoamericano del 30 de agosto de 1968. En esa institución, pues esta institución Generalis Missalis Romani de 3 de abril de 1976 es el documento que presenta la nueva misa. Es un documento extenso, pero ahí ellos dan a entender, no solamente son rúbricas, como hemos dicho, es una exposición teológica, pastoral, catequética, rubrical, introductoria para comprensión de la nueva misa, hecha por el padre Aníbal Bugnini. No es un simples rúbricas, es toda una cosmovisión del Novus Ordo, de la misa Novus Ordo. ¿Y quién preside el Novus Ordo? ¿Quién celebra el Novus Ordo? Curas modernos, o curas variamente ordenados, obispos variamente ordenados, que se metieron en la onda del Novus Ordo y terminaron apostatando. Primero, el sacerdocio es el Novus Ordo, o sea, su visión de sacerdocio, no es eso que hemos hablado, no es sacerdote sacrificador. El sacerdocio es una visión, o sea, lo que propone este Institutio Generalis Missalis Romani es el debilitamiento del sacerdocio católico, o sea, el debilitamiento del ministerio sacerdotal.
¿Por qué? Pues el sacerdote que preside la asamblea en representación de Cristo, en su artículo número 10. Que es el sacerdote presidente de la asamblea del pueblo santo. La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y moderador de oración, artículo 271. Nada que ver con esto de que sea un conservador que fraccione y comulgue a la víctima. Nada que ver con el sacerdote que ofrece, bendice, preside, predica y bautiza. Sí, también preside, pero también ofrece. Y ofrece que la consagración, fracción y comunión de la víctima. Nada que ver con manos que consagren y santifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, es la visión del sacerdote presidente, del ministerio del presidente. No es el sacerdote sacrificante, sacrificador, el alter Christus. Ahora bien, el propio Papa Pío XII en Mediator Dei, en el Dezinger 3850 o 2300, según las ediciones clásicas del Dezinger, como hemos dicho, el Papa Pío X en la encíclica Mediator Dei, pues decir lo siguiente: el sacerdote hace las veces del pueblo porque representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto este es la cabeza de todos los miembros, es Jesucristo, y se ofrece a sí mismo por ellos. Por eso el sacerdote, fijaos la distinción entre sacerdote presidente del Novus Ordo y sacerdote que ofrece el sacerdote sacrificador. Por eso el sacerdote accede al altar como ministro de Cristo, no como presidente, como ministro de Cristo, inferior a él, inferior a Cristo, pero superior al pueblo. Y esto el Papa Pío X se lo copia a San Roberto Gradamino en Controversia del Sacramento de Eucaristía. Controversia del Sacramento de Eucaristía. El sacerdocio no solamente que es superior al pueblo, pero es superior al pueblo no porque esté en la misa, es superior al pueblo porque eres miembro de jerarquía de orden, eres miembro de gobierno, de la iglesia, pero sobre todo a nivel de jerarquía de orden, y es jerarquía de orden por méritos de un carisma espiritual, no del ministerio del presidente, porque el presidente es un superior es un igual entre todos que tiene un acto de moderador. Como dice aquí en el artículo 271 de la Institutio Generalis Missalia Romanis de Pablo VI, es el ministerio del presidente de asamblea. No, es superior al pueblo. ¿Por qué? Porque él accede al altar, es ministro del altar, es ministro inferior a Cristo, pero superior al pueblo, por el ministerio de las sagradas órdenes. Por ende, todo lo que envuelve, todo lo que gira alrededor del ritual de Pablo VI, gira alrededor de la condición de sacerdote, presidente, y no de sacerdocio, de las sagradas órdenes, de potestad espiritual. Por ende, lo que hizo la Sociedad de Trento, el salto ritualístico, no vale, según las palabras del Papa León XIII, aunque meta palabras católicas. Es un rito que niega que es un rito diferente al católico, no vale de nada, porque todo el rito circunstancial, el rito en su conjunto, invalida la acción, por más que usen fórmulas católicas y materia católica. Entonces, os agradezco vuestras caridades por la atención prestada. Pidamos a la Virgen María en su advocación como propugnaculum tutum contra omnes insultus diabolice praevitatis, defensa segura contra todos los asaltos de la corrupción diabólica. En este caso específico, de la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa, pueda él, con la humildad, que pueda acceder, que la Virgen María le dé a él la humildad para que pueda acceder a una ordenación bajo condición, para que la Iglesia esté libre con la intercesión de ella como defensa contra la corrupción diabólica. ¿Qué más corrupción diabólica que ese ritual que se ha encargado de destruir el sacerdocio católico, de eliminar? Porque nosotros probablemente, según lo que hemos hablado, sobre todo con la consagración episcopal, que es el ritual más corrupto,
ellos han perdido la sucesión apostólica material. Los ortodoxos tienen sucesión apostólica material y no han cambiado su rito, en su conjunto, ¿no? El Pablo VI sí lo hizo. ¿Y lo hizo para qué? Para introducir la idea del sacerdote presidente, del ministerio presidencial, que era la idea también de Lutero, por cierto. Quien dice que el nuevo ritual de Pablo VI es válido, tiene que decir que los nuevos rituales herodianos también son válidos, que es lo que condena el Papa León XIII en la bula Apostolici Curia. Pues estuviésemos también pecando en contra de una definición infalible del Papa. Y con esto, también pedí a la Virgen María que nos mantenga seguros como baluartes de una defensa en contra de la peor corrupción en estos momentos, que hay varias, pero sobre todo es que el clero, sea cantista, tradicionalista, se ha negado de la visión de organizarse para la elección de sumo pontífice. Roguemos a la Virgen que nuestra defensa contra la corrupción diabólica, que pueda hacer torcer esos corazones, transformarlos en carne, para que podamos organizarnos y que la Iglesia suscite a un Papa legítimo. Yo domine dicere, ad societatem civem super non perducamus rex angelorum. Amén.